¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos hoy para estudiar la palabra de Dios? Sin duda que estamos felices y agradecidos a Dios por tantas cosas. Y lo que vamos a ver hoy realmente es tenemos que enfocarnos, concentrémonos profundamente a repasar conceptos que son vitales para que entendamos en qué hora estamos viviendo, que nos toca realmente vivir de acuerdo a la voluntad divina, de acuerdo al tiempo profético. Por eso deseo que Dios nos acompañe, que Dios nos dirija en todas las cosas, a fin de que sea todo esto una bendición y podamos seguir en armonía con el plan del cielo. Vamos a poner énfasis, ¿no es cierto?, en algunas cosas que ya estudiamos hoy de forma muy clara, muy definida, pero, por supuesto, después vamos a agregar otras que tienen que ver con el tema siguiente, inclusive, y que, por supuesto, tenemos que comprenderlos en esta hora en la cual nos toca vivir, que cuántos desearon vivir en esta hora, pero no pudieron, como nosotros. Me refiero a los apóstoles, me refiero a los profetas de Dios. Daniel rogó, vamos a leer textos de Daniel dentro de instantes, y rogó al ángel, el ángel le dijo a Daniel, tú vas a ir, al fin vas a morir y te vas a levantar al fin del tiempo, o sea, cuando Jesús ya venga, en el caso de la resurrección especial posiblemente. Bueno, hora profética, solo hay una solución para nosotros. Y es por eso que tenemos que ir paso a paso comprendiendo y analizando algunos textos y comprendiendo lo que realmente tal vez vimos rápido, pero no alcanzamos a grabarlo en nuestra mente y en nuestro ser. Hubo algunos problemitas también técnicos en algún momento por allí en algún lugar y por esa razón estamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo que Juan o San Juan ve en visión. San Juan ve en visión algo muy grande, inmersos en un gran conflicto. Ve al pueblo de Dios inmerso en un tremendo conflicto. Tenemos que comprender eso desde el mismo comienzo para poder entender lo que, por supuesto, vamos a ir viendo. De manera que nunca olvidemos, cuando nacemos en la vida cristiana, entramos a un conflicto. ¿Cuál conflicto? Entre Cristo y Satanás, que se originó en los cielos y que gracias a Dios pronto va a terminar porque Jesús murió por nosotros. De manera que agradezcamos siempre al Señor por todo lo que Él hizo para que nosotros podamos vivir. Él decidió crearnos antes que el mundo fuese, no estábamos ausentes en el plan divino. Y Cristo fue la garantía de que si el hombre pecaba, realmente Él daría su vida para ser nuestro Redentor. Cuán grande es Jesús, ¿no les parece? Es maravilloso. Por eso vamos a ver ahora. Leamos, Alicia, Apocalipsis 13, versículo 1, en primer lugar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La visión comienza en Juan cuando él ve una bestia que sube del mar, y ya sabemos que mar significa pueblos, muchedumbres y naciones. Y esa bestia que la ve subir, ¿qué tiene? 10 cuernos y 7 cabezas. Y todavía dice allí, los cuernos tenía 10 diademas. Y las diademas indican coronas, o sea, de reino. Reinará un poder así. Ve que habrá un poder que va a reinar sobre la tierra. Y va a ser justo antes que Cristo regrese. Por lo tanto, el tema de hoy es inminentemente profético. Y tenemos que clavar nuestra mente para que allí podamos entenderlo en forma total. Tenía un nombre blasfemo, dice. ¿Cuál es el nombre blasfemo? Bueno, ser como Dios. Es la suma de todos los pecados. Satanás quiso ser igual a Dios allá en los cielos y luchó y sigue luchando contra la adoración al Creador. El único ser que debe ser adorado por nosotros y por todos los millones de ángeles y por los mundos que, por supuesto, nunca cayeron en el pecado. Y el versículo 2 agrega:
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Está diciendo mucho allí ese pasaje. Dice que la bestia que ves era semejante a un leopardo. Y vamos a ir enseguida para que podamos ir comprendiendo. Hay una ilustración para que podamos entender una bestia tremenda. ¿Y qué dice el título, Alicia? Poderes aliados en la última gran batalla contra el pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo de entrada? No estamos ausentes en el gran conflicto final. Poderes aliados en la última gran batalla contra el pueblo de Dios. Y claro, Satanás quiere destruir el pueblo de Dios de alguna manera, terminar con él. Cuando el pueblo de Dios esté predicando el mensaje del tercer ángel sobre todas las cosas, en su verdadera dimensión, no, el mundo no se va a quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque Satanás es el gran rebelde, ¿verdad? Y acá dice, nuevo orden mundial. Ese va a ser el nuevo orden mundial. ¿Cómo está pintado allí, verdad? La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y diademas. Allí faltan las diademas. Bueno, las tiene, sí, las tiene, pero están casi invisibles. Diademas que indican que habrá un poder. Es un poder que va a estar sobre la tierra. Ustedes me dirán, ¿y cómo? Entonces va a haber un quinto imperio. Por breve tiempo, porque ya vamos a ver, la Biblia dice eso, la palabra de Dios, porque Dios es así, Dios muestra todo lo que se puede mostrar. En otras palabras, le va a mostrar a su pueblo y al universo entero qué pasaría si el Señor permitiese que Satanás continuase reinando sobre la tierra. Aniquilaría todo, por supuesto. Ahora bien, más que esto, el versículo, la frase siguiente, Alicia, por favor. Roma papal y protestantismo apóstata, Estados Unidos. Claro, simplemente la Roma papal, que es la bestia, ¿verdad? De Apocalipsis, porque allí se van a encontrar en Apocalipsis 13, aparecen las dos bestias, que vamos a estudiarlas hoy de nuevo a fin de que podamos entender bien. Roma papal y el protestantismo apóstata. ¿Por qué protestantismo? Porque salió de las mismas filas cuando realmente, ¿se acuerdan? En los 1260 años. Allí sale los grandes reformadores, restauran la verdad de la justificación por la fe y muchas otras verdades. Son restituidas, pero pronto vuelven a caer nuevamente. Pero la palabra de Dios lo anunciaba todo. Más, el dragón le dio su trono. O sea que aquí está. El nuevo orden mundial tiene un trono y una fuerza y un poder que proviene ¿de quién? De Satanás. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Más, es un poder religioso. Hoy nos encontramos en momentos especiales en la tierra. Rusia y Ucrania y amenazas de guerra por un lado y por el otro. La tierra está llena de violencia y todas las demás señales que vemos. Pero ¿se va a aniquilar el mundo con las bombas atómicas? No. Estemos tranquilos. Eso no va a pasar. Todo esto desemboca en lo que estamos estudiando hoy. Podemos estar seguros de que eso va a pasar. Por eso es solemne lo que estamos viendo. Va a desembocar en el nuevo orden mundial y ahí entonces entrará luego en la persecución del pueblo de Dios. Así de sencillo, por un lado de sencillo, porque Dios es amor y a sus hijos que escudriñan la palabra de Dios. Por eso, hermanos en Cristo, debemos escudriñar la palabra de Dios. Cristo nos dijo eso, pero puede ser que a veces nosotros nos olvidamos o no nos damos cuenta que podemos ser entrampados por el autor del pecado en forma terrible. Bueno, la bestia que ahí tenemos, ¿verdad? Ya son bestias, son 4 bestias y aparecen también 4 metales. Daniel ve, en el capítulo de Daniel, podemos repasarlo esto en nuestros hogares, aparece la visión que Dios le da a Nabucodonosor y Daniel se la interpreta. La estatua que tenía cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y las piernas de hierro, que representaba Roma, y luego ve que se divide completamente. Eso es interesante saber. Daniel 2 y 7, como decíamos, son paralelos, son visiones paralelas. Entonces, ¿qué pasa? El león representa, por supuesto, a Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios lo representa así, porque van a tener que ver con poderes que, así como las fieras, Satanás usaría en este mundo para tergiversar la verdad, luchar contra Dios, hasta que aparecerá la gran ramera, la encargada de terminar con la obra satánica. Bueno, ahí está. Medo-Persia, tenemos allí teníamos el león primero, luego continúa el oso, ¿verdad?, que representa a Medo-Persia, y ahí los pechos de plata, que representan a ese poder. Grecia, el bronce, y el leopardo con 4 alas. Bueno,
es lo que repasamos, de manera que recordaremos, tenemos que leerlo en Daniel 7. Y todavía ve otra cosa más. Roma, un imperio que duró 644 años. Pero Dios decía, habrá solamente estos imperios universales. Sabemos muy bien que en los dedos de los pies había 10 dedos. Y así se dividió Roma entre las 10 tribus del norte de Europa que vinieron y por supuesto tomaron posesión. Esto fue un proceso, no es instantáneamente, sino un proceso más y más hasta que por último cae ese imperio en el 476 de la era cristiana. Ahora bien, leamos el texto de Apocalipsis 13:2 de nuevo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ustedes saben que para un edificio lo más importante, ¿qué es? Por supuesto, las paredes y todo lo demás, pero tiene que tener un buen fundamento. Por eso Jesús dijo que no edifiquemos la casa sobre la arena. Y nuestra vida espiritual puede estar fundada sobre la arena, pero este texto tiene que ver con esto. La bestia que va a luchar al final es la unión de dos poderes, pero ya eso lo vamos a estudiar bien definidamente otra vez. La bestia que vi dice, era semejante a ¿qué? A un leopardo, o sea, tenía la filosofía de Grecia. Sale de Roma, como vamos a ver enseguida, pero después, ¿qué pasa? También sale de las filosofías de Medo-Persia. ¿Y qué dice el texto? Aparece el león. O sea que el fundamento de esa bestia última que representa el nuevo orden mundial, que va a existir en esta tierra y dentro de poco tiempo, amigos y hermanos, quiero que entendamos bien, está fundada sobre el último tremendo conflicto entre Cristo y Satanás. Tiene un fundamento que Satanás mismo le dio su trono, y el trono es poner todas las bases que el autor del pecado pudo poner y pondrá para terminar con el pueblo de Dios si le fuere posible. Ahora bien, la terrible persecución que ya vimos tiene que ver con esto. En Apocalipsis 12, versículos 14 y 6 dice lo siguiente. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, aquí ve San Juan, ¿verdad?, en visión. Está viendo y le dieron, dice la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que escapase de la serpiente que se representa a Satanás, es el símbolo claro que proviene del Edén, y que por supuesto escapa de la tremenda persecución de un periodo que ya es muy grande y ya lo hemos mencionado, pero leamos el siguiente pasaje. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, aquí está hablando que esa mujer pura, la que quería hacer la voluntad de Dios, la que quería estudiar la palabra de Dios. Ustedes saben bien que ese poder de la apostasía, que ahí de paso vamos a ver enseguida y que tiene que ver con esto, ¿verdad? La edad oscura, los 1260 años, como aparece en la pantalla, allí, de persecución. En el 538 surge ese poder y va hasta el 1798. Y hubo terrible persecución, la Biblia sobre los púlpitos, prohibida totalmente su lectura, el que lo encontraban leyendo la palabra de Dios eran martirizados. Murieron alrededor o más de 50 millones de seres humanos. Nos olvidamos a veces de esa realidad y saben ustedes que esa es una característica, por eso vamos a leer de nuevo hoy un texto que ya vamos a entender eso. El tercer mensaje angélico termina con eso, o sea, el pueblo de Dios tendrá que predicar ahora, no, después ya no habrá más oportunidad. Ahora podemos hacerlo, después ya no más, tal cual dice Dios. Ahora, duraría hasta el fin. En el siglo I, como vemos también allí, ¿qué pasa? El apóstol Pablo les predice algo a los tesalonicenses, porque ellos creían que Jesús iba a venir muy pronto en sus días. Y estoy recalcando esto porque tenemos un poquito más tiempo para recalcar, por eso el estudio de hoy es importante, porque estamos recalcando algunas cosas y no vamos a tan grande velocidad. Evidentemente, el siglo I, ya el apóstol Pablo percibe el que comienza ese poder, pero no podía prosperar, la apostasía no podía prosperar mientras existiese Roma. Leamos el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, es muy claro. Ya está en acción, dice el apóstol Pablo, el poder de apostasía, de iniquidad. Solo que hay, en este momento no puede surgir. ¿Por qué? Porque todavía estaba el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano terminase su existencia, entonces ahí comenzaría a cumplirse la profecía. El versículo 8 agrega: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De manera que ese inicuo es otro de los nombres que se da al mismo poder, apóstata, que se rebelaría contra el cielo y contra Dios durante los 1260 años, como dice allí la palabra de Dios, y duraría ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Claro, va a recibir una herida mortal, como ya vamos a ver de nuevo, pero lógico, las verdades totalmente tergiversadas de la palabra de Dios, de manera que si hay un poder al cual el mundo le debe la ignorancia de la palabra de Dios, es este poder, señalado por Dios. No se trata de que a Rubén Arn se le ocurra esto, que Matías López explique otra cosa, o Mariano, bueno, todos los que estamos trabajando aquí, que nos queremos mucho y estamos haciendo todo lo que podemos para que de veras podamos repasar y estudiar la palabra de Dios a fondo y comprenderla. El cuerno pequeño que sale de Roma, porque eso es lo que ve Daniel, surgir un cuerno pequeño. Ahora, ¿qué obra tendría que hacer en forma, de acuerdo, allí vamos a leer... no vamos a ver el texto, ¿no es cierto?, pero está principal obra del cuerno pequeño. Comenzaría en el 538, ese cuerno pequeño, a obrar en la forma que recién describíamos. E iría a la persecución hasta 1798 de la era cristiana. Ese es el periodo que recién señalábamos. Palabras contra el Altísimo. Daniel 7:25 habla acerca de ello, podemos verlo con toda nitidez allí. Palabras contra el Altísimo. ¿Qué más, Alicia? Ser igual a Dios, inmortalidad del alma, falso día de reposo. Bueno, Satanás quería ser igual a Dios y ese poder tomaría las arrogancias, arrogantemente, el poder que solamente a Dios le pertenece. Hasta tendría un santuario aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora, hay dos cosas que debo recalcar hoy. La doctrina de la inmortalidad del alma, que Matías López y Johnny Carrazán habrán de explicar bien definidamente y unas cuantas preguntas allí, tiene que ver con la inmortalidad del alma, específicamente. Y el falso día de reposo, el del día sábado, dejaron los seres humanos, digo perdón en el sentido de que, yo referíme al domingo primero, el domingo es el poder que puso el cuerno pequeño, lo colocó y cambió la ley de Dios, tal cual decía la palabra de Dios. Cambiará los tiempos y la ley, decía el texto bíblico. O sea que no sabría de regirse de acuerdo ni a las profecías, ni al tiempo profético, ni a nada. Y habría de perseguir al pueblo de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Persecución por tiempos y medio tiempo, 1260 años. ¿Cuánto dice un solo pasaje de las Sagradas Escrituras? Daniel 7:25. Y claro, persiguió, así se cumplió la profecía. Tal cual decía Dios. Ahora, en San Juan, Juan ve lo siguiente, allí la bestia y el cuerno pequeño, porque Juan la vuelve a ver otra vez, la ve en visión y está describiendo todo lo que él ve. Ve la bestia que leíamos recién, que sale del mar, que sale ya reinando, sale con todo el poder satánico para reinar sobre este mundo, sobre esta tierra, y se va desarrollando en forma veloz. Pero claro, Juan ve por ahí en un momento y la ve otra vez. ¿Cuál es? La misma bestia vieja, ¿verdad? El cuerno pequeño. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver primero lo que dice allí el texto que sigue. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, acá dice que vi una de sus cabezas, o sea que una de las cabezas, las 7 cabezas que tenía, fue herida de muerte. Pero ¿qué pasaría? Habría una resurrección de esa bestia, como dice el texto bíblico. Y Juan ve esa visión y continúa diciéndonos allí, en Apocalipsis estamos, ¿verdad? Desaparece esa cabeza y claro, tiene que ver con qué, ya vemos eso, ya lo hemos visto. 1798, terminan los 1260 años, ¿por qué?
porque realmente el Señor ya intervino de varias maneras. Podríamos hablar de las señales en la tierra, sol, luna, estrella, etc. Pero eso ya lo conocemos. Ahora, la herida mortal al poder perseguidor. En realidad, allí el francés Napoleón Bonaparte manda a su general que vaya hasta el Vaticano y tome prisionero al Papa Pío VI. Y se le sacó el poder y todo. La bestia, hubo un momento que se creía que no iba a existir nunca más, porque él murió en el destierro y se borró todo, le sacaron hasta la tierra, terminó todo. Pero la Biblia decía que iba a resucitar de nuevo, como leíamos recién. Iba a surgir de nuevo ese poder. De manera que no hay cómo equivocarse. La palabra de Dios es demasiado exacta. Y efectivamente esto ocurre en el año 1929, cerca de nuestros días ya, ¿verdad? 1929, el 11 de febrero, cuando Benito Mussolini le devuelve las 44 hectáreas al Vaticano, y no solamente, que ahora posee, y no solamente esto, sino que también establece y le da órdenes para que pueda desarrollarse nuevamente, y se desarrolla de una forma impresionante. Hoy es un poder el más grande de este mundo. Tiene un Estado, tiene un gobierno realmente impresionante, representantes de todas partes de la tierra, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Ahora bien, vamos a leer de nuevo a la gran ramera, porque se lo llama así también. ¿Por qué ramera? Porque leíamos hoy que había una mujer pura, la que huyó al desierto, ¿verdad? Y ahora, o sea, la que guarda los mandamientos de Dios, hace la voluntad de Dios, es el pueblo de Dios. Pero la mujer que transgrede las cosas de Dios y cambia todo y se rebela contra el cielo, le llama la gran ramera la palabra de Dios. Leamos en Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Detengámonos un instante allí, Alicia. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Por qué que tenga sabiduría? La sabiduría no de los hombres solamente, ¿verdad? Sino que la sabiduría que proviene de Dios. Es cierto que tenemos que conocer historia y una serie de cosas, pero para poder entender la historia y la Biblia y la palabra de Dios y las profecías de Dios, tenemos que entender con toda claridad a través de la luz que Dios nos da a través de su Espíritu en nuestra existencia. De lo contrario, no hay nada que hacerle. Y ahora leamos, Alicia, cómo sigue. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, ahí entramos, ¿no es cierto?, con esta bestia en su resurrección. Primero dice allí con toda claridad que esto para la mente que tenga sabiduría, los que escudriñan la palabra de Dios. Las 7 cabezas que ve San Juan surgir del mar son 7 ¿qué? Montes. Miremos un instante a Roma, la ciudad de las 7 colinas, y en el medio se encuentra el Vaticano. Y saben, yo voy a decirles más. El don profético que el Señor entregó a su pueblo dice con claridad que el monte de Sión, que está en los cielos, está rodeado por 7 montes. Satanás, que es el tremendo y astuto engañador, tiene en la tierra la misma imitación. Es algo impresionante todo esto. Ahora, luego agrega, las 7 cabezas son 7 montes, pero sobre los cuales se sienta la mujer. Pero además, ¿qué son? Son 7 reyes, dice. A ver, son 7 reyes. 7 reyes que habrían de reinar. 5 de ellos, ¿qué les pasó? Ya han caído. Vuelve otra vez a explicarnos. El ángel le explica a Juan para que nosotros entendamos. Reinos caídos. ¿Cuáles cayeron ya? Bueno, Babilonia en primer lugar, ¿verdad? Luego vino Medo-Persia y cayó. Luego surgió Grecia y cayó, se terminó. Luego surgió Roma y terminó en el 476. Surge luego el Vaticano en el 538 como perseguidor, antes que eso ya surge, ¿verdad? Pero en realidad como perseguidor en ese momento, y están los 1260 años de persecución. 1798, ahí tenemos 5 de esos reinos, de forma clarita en la palabra de Dios. Ahora vayamos a lo siguiente. Uno es, o sea que Juan es transportado al momento que nosotros vivimos. ¿Está claro? Esto debe quedar clarito en este concepto. ¿Por qué? Porque si no, no entendemos nada. Ahora dirán ustedes, pero ahora el Vaticano reina. Sí, amigos, reina. Más, hay infinidad en la historia, aparecen citas por donde quiera. Es un gobierno, por supuesto, monárquico en extremo, y el rey es el que tiene los atributos divinos, ¿verdad? El Papa,
forma directa, dice la Escritura de esa forma, y por supuesto, allí tenemos lo que recién estábamos hablando. El otro aún no ha habido, o sea que el momento actual Juan ve, contempla ahora. Claro, Dios lo transporta a través de milenios, de Patmos mientras se encontraba en el cautiverio. Él ve lo que realmente habría de acontecer en este pobre mundo, ¿verdad? Cómo el pecado habría de luchar contra la verdad de Dios, es lo que está diciendo. Y el otro aún no ha venido, dice, y cuando venga es necesario que dure ¿cuánto? Breve tiempo, pero va a existir. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, por lo tanto vamos a subrayarlo también. Va a existir, por supuesto. Ahora bien, veamos. Acá decía 5, ellos han caído, ya han caído. Roma papal actual, lo que decíamos hoy, estamos viviendo en este tiempo, justamente ahora. ¿Y qué pasa? Leamos el texto ahora de Apocalipsis, allí también el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero... Pero ¿qué pasará? Por una hora recibirán autoridad como reyes. A ver, ¿está claro? O sea, esa bestia que salía del mar. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente ¿con quién? Con la bestia, por supuesto. La bestia que resucitó. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora acá, vamos a ver, pero uno no es, decía, ¿se acuerdan? Todavía no es, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a leer, allí enseguidita. Fin del mensaje del tercer ángel. Por eso va a ser la Roma que resucita, de la cual hemos hablado, pero ahora vuelve a tomar el poder del Estado, como la veíamos hoy al surgir de entre las aguas, dominará las naciones, y eso es lo que vamos a ver dentro de instantes nuevamente, y entonces ahora el pueblo de Dios estará predicando el mensaje eterno que siempre debió predicar. El mensaje eterno, pero ahora amoldado a la profecía en esta hora del fin, porque Dios en el mensaje de los 3 ángeles señala el conflicto entre el bien y el mal al fin del tiempo, hasta cuando veamos a Cristo venir en las nubes de los cielos con poder. El mensaje en el tercer ángel, Juan ve primero al pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ve que Satanás no pudo terminar con el pueblo de Dios, pero ve otra cosa también. ¿Qué dice el versículo 13? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Satanás puede terminar con nuestra vida, pero los muertos nada saben, como ya estábamos bien conscientes, aún después del repaso que tuvimos. Entonces está claro allá. Oí una gran voz del Señor que me decía, ¿qué decía? Que escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice en otras palabras, exclama allí el ángel, dice, ¿sabes qué? No debes preocuparte. Cuando nuevamente Roma necesite el poder, Dios se lo va a permitir por un breve tiempo. Porque decía, es necesario que dure breve tiempo. Es la bestia perseguidora ahora, igual que en el tiempo de la Inquisición, exactamente igual. Surgirá sobre este mundo. Si Dios lo dice, no puede fallar. Y los movimientos que estamos viendo ahora, del falso día de reposo, que lo podemos decir o nombrar de diferentes formas, en beneficio de la naturaleza, lo están desdibujando de esa manera. Está todo comenzando. Nosotros estamos viendo simplemente la resurrección de la bestia ya en forma total prácticamente. Desde hoy, el 1 de marzo, se inauguraron 3 sedes especiales en este mundo, en las cuales está dedicada a los cultos. Y dice el Vaticano, no importa en qué tiempo adoremos a Dios, no importa en qué día. Los musulmanes en el viernes y los que son hebreos o tienen una relación con el culto hebreo el sábado, porque el sábado proviene de la creación y es el verdadero día de reposo, pero nosotros los cristianos celebramos el domingo, que era el día del sol de Roma y de los imperios anteriores. Entonces, está claro, ese poder, sin embargo, no se va a quedar quieto. Y cuando realmente Dios permita, porque Dios está sosteniendo los vientos, ese poder va a surgir repentinamente en este mundo. Pero hay una cosa, mi amigo y hermano, nosotros debemos anunciar la palabra de Dios. Debemos predicarla con poder, con el poder del cielo. No hay otra alternativa para el pueblo de Dios. Por eso el título de hoy lo decía. En esta hora profética hay solo una solución. ¿Cuál es la solución? Es predicar el Evangelio, pero no dando vueltas, no predicando temas
que están lavados, como días pasados yo mencionaba, o sea que no contienen la verdad presente en forma total, rotundamente total, porque ese es un doble engaño todavía, es peligroso. Debemos predicar con el conocimiento de Dios. Dios es el que dio ese conocimiento a su iglesia, a su pueblo. De manera que no podemos callar, no podemos callar, por supuesto, con lo que significa esto. La última y tremenda persecución se va a levantar, pero ¿qué importa eso? Jesús va a regresar en ese momento ya muy pronto. El conflicto será contra Dios mismo y su pueblo. No olvidemos esto. Leamos ahora lo que dice Apocalipsis allí, Apocalipsis 13. Vamos a leer. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad? Que por una hora. Es un tiempo breve, quiere decir simplemente. Un tiempo muy breve. El texto que leíamos antes decía claramente que es necesario que dure breve tiempo, que no va a durar 1260 años ahora, no, breve tiempo. Cuando esto aparezca, inclusive ya no habrá, solamente el pueblo estará predicando y aquellos que no entendieron ni conocieron la verdad se van a unir a las filas del pueblo de Dios. Dios es maravilloso. Y allí continúa diciendo el ángel en Apocalipsis 17, el siguiente versículo. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bueno, estos tienen todo el mismo propósito. El nuevo orden mundial será una unión total, tanto política como religiosa. Eso es lo que está anunciando la palabra de Dios. Estos tienen el mismo propósito, entregan su poder y su autoridad a la bestia. De paso, tambalea el mundo entero. La economía mundial está tambaleante. En realidad, el oro mayor se encuentra en un solo lugar de la tierra. Ya no hace falta que yo lo diga. Y ya sabemos dónde está. Que se acumuló durante la Edad Media. Así de sencillo. Ahora bien, el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, aquí está diciéndonos algo muy grande. Pelearán contra el Cordero, porque claro, la lucha es contra Dios y su pueblo, a través de su pueblo, pero no cualquiera que podemos conocer la Biblia de una punta a la otra. Pero si no entendemos o si no somos elegidos, ¿hacia dónde, en qué momento estamos viviendo? En el momento del juicio investigador, Cristo es el que está eligiendo, pero elige a su antojo y parecer. No, Jesús no es así. Ese gran sumo sacerdote que tenemos en los cielos, elige de acuerdo a la fidelidad a los mandamientos de Dios. Son llamados, dice el texto, ¿qué más? Son elegidos y ¿qué más? Y son hallados ¿cómo? Fieles. Y ahí está recalcado, para que entendamos. En ese lugar donde nadie puede cambiar ya el destino del hombre. Nuestra causa como hijos de Dios está siendo juzgada para siempre. Y digo sobre todo aquellos que conocemos la verdad, entendemos la profecía de la palabra de Dios, y si no las entendemos, por eso es necesario entender esto. Esto es palabra de Dios para esta hora. Y si no la entendemos, vana cosa entonces es. Por lo tanto, por eso estamos poniendo énfasis en este tema, a fin de que lo entendamos perfectamente por la gracia de Dios. Ahora bien, vayamos a leer el siguiente título. Dios nos dice los pensamientos secretos de este poder que se manifestarán durante el nuevo orden mundial. Bueno, Dios habla claramente, pero habla aún de cómo ya ese poder y lo que está pensando ese poder. Porque Dios conoce todo. Saben realmente cómo el Vaticano piensa en esta hora profética. Miren el capítulo 18, el versículo 7 de Apocalipsis. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Claro, que la idea mortal todavía se está sanando, no tiene el poder estatal para perseguir. Pero en su corazón dice, ya van a venir los días de nuevo. Es un poder que tiene que es el trono de Satanás, como si a Satanás le dio todo su poder. Satanás no se queda sin perseguir y luchar contra Cristo. Es imposible. Entonces está clarito allí, ¿verdad? Dice, no soy viuda. Eso que Dios dice que ahora yo está bien, me separé, pero por eso dice que la tierra se maravilló en el poder enorme de ese poder que crece y creció y crecerá hasta el momento que está predicho por la palabra de Dios. Vemos allí una mujer ramera
y por supuesto es presentada así en la palabra de Dios, no puedo decir otra cosa, y el poder está tal que se lo recibe a través del protestantismo apóstata que veremos enseguida. Leamos nuevamente. Dios permite que se vean los resultados en ese breve imperio mundial perseguidor. Bueno, Dios permite que conozcamos y entendamos esto. Leamos el versículo 17 ahora. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso es lo que le decía hace un ratito atrás. Porque Dios va a mostrar que si existiese un quinto imperio universal, realmente Satanás terminaría con el pueblo de Dios. Por eso dice allí, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, la divinidad muestra al universo entero el carácter de Lucifer, el carácter de que una vez se llamó Lucifer, de Satanás, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, en otras palabras, el universo entero se va a convencer del carácter de Lucifer, del carácter de Satanás cuando pecó, la desgracia, ¿verdad?, que entró en este pobre mundo. Y repentinamente Juan queda admirado al ver semejantes cosas y ve otra figura. Leamos el versículo 11 allí. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Allí se les arma un lío tremendo a mucha gente. Y lo digo con toda claridad. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde está el octavo? Entonces empiezan a retroceder, empiezan a agregar algunos. No. ¿Qué ve? ¿Qué pasa? El poder que surge de esa bestia, que eran 10 cuernos, por supuesto. Vamos a leer el texto allí de Daniel 7. ¿Qué ve Daniel en visión? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está, descrito, ¿verdad? Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que el cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados, ¿cuántos? 3. Los érulos, ahí estamos viendo la pantalla. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y surge el cuerno pequeño. Érulos, vándalos, ostrogodos. ¿Y surge quién? El cuerno pequeño, que es el octavo. En otras palabras, Apocalipsis y Daniel están totalmente en armonía directa. Son 2 profetas de Dios que fueron usados por el cielo a fin de que el pueblo de Dios conozca hasta el fin lo que va a acontecer. Los reinos del mundo unidos. Por eso es el octavo. Y si contamos nos damos cuenta allí que pasó. 3 desaparecieron por ese mismo poder que los liquidó. Pero después, ahora por eso es el octavo. Es el mismo, en otras palabras, el poder perseguidor que surgirá, el mismo que persiguió durante los 1260 años. ¿Quedó claro? Yo creo que sí ahora comprendemos. Bueno. Por eso, en ese momento, ahora todavía no reina del todo. Pero miremos el versículo 18, ¿qué dice? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De allí se va a regir el nuevo orden mundial. ¿Qué les parece? ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? Dios lo predijo para que nosotros comprendamos y nos preparemos y le pidamos al Señor que Él nos ayude. Que salgamos del pantano del pecado y miremos a ese lugar simplemente para que nos demos cuenta cómo fue tergiversada la verdad de Dios, porque recordemos, no hay salvación sin la verdad de Dios y Satanás no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver en qué poder se va a apoyar o quién va a ser el esposo de la gran ramera. Bueno, está bien, lo que decía la profecía en cuanto a esto. La bestia que nace ahora de la tierra, la otra nacía del mar. Esta nace de la tierra. Pues leamos lo que dice Apocalipsis, allí el capítulo 13 también, lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Bueno, allí se ve la bestia, algo se ve, ¿verdad? 2 poderes que indicaban el republicanismo. Pero habla como que, eso dice el siguiente texto allí, pero habla como dragón, o sea que hablaría como todo lo que Satanás tiene en sí mismo, ¿no es cierto? Y aquí hacemos alusión a esto para que entendamos, simplemente leamos la frase, Alicia. Peregrinos que llegan de Europa a las costas de Plymouth, Estados Unidos, en 1620, huyendo de la persecución y hacen un pacto con Dios. ¿Qué pacto fue ese? Indicado por los 2 cuernos. Nunca más habría de unirse la iglesia y el Estado.
sino que realmente la religión debía ser apartada completamente del poder estatal. Por supuesto, así debe ser. Pero pronto ese mismo poder protestante habría de abandonar. Aquellos que habían huido de la persecución de allá desde Europa, ¿verdad? Y vinieron, como estábamos leyendo allí recién, habría de terminarse con todo. Y efectivamente así. Pero pronto allí vemos, se olvidaría de este pacto. De tal manera que el protestantismo apóstata está pidiendo a gritos en el día de hoy que llegue esa unión, que llegue de una vez por todas. Y saben que están unidos en dos puntos básicos. La inmortalidad del alma, que todo el mundo lo cree, hablo del mundo cristiano, y en segundo lugar en el falso día de descanso. No guardan el sábado. Dice que fue abolido en la cruz del Calvario. Están cumpliendo la profecía simplemente. Ahora lo importante es que nosotros como hijos de Dios entendamos la obra que tenemos que hacer en esta hora. No salgamos con cualquier cosa. El profeta Daniel describe este proceso. Ahora vamos a ver a Daniel describiendo ese proceso. En un lenguaje muy figurado. Porque Daniel vivió tiempos difíciles también, muy difíciles. Allí en el cautiverio, ¿verdad?, en el cual se encontraba. Veamos. Roma papal en busca del predominio mundial. Eso es lo que describe Daniel 11. La Roma papal, y vamos a ver los últimos pasajes solamente, porque es historia desde una punta a la otra. Es hermoso leerlo. Pero acá la Roma papal en busca del predominio mundial. ¿Qué dice allí el versículo 41? Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora entrará, dice, es un avance, va conquistando la tierra más y más y más y más. La bestia está resucitando, entonces entrará a la tierra gloriosa. Allí está la tierra gloriosa subrayada. ¿Cuál es? Estados Unidos de Norteamérica. Inclusive en las fechas, se independiza en 1776. La persecución termina en 1798. De manera que el único poder que realmente va surgiendo en armonía ahí. Y ahí empieza la apostasía más y más. Más que dice, y muchas provincias escaparán, y muchas provincias caerán. La mayoría. Más estas escaparán de su mano. La figura es esto, en otras palabras. Edom dice, y Moab. Y la mayoría de los hijos de Amón. Eran parientes, vayamos a la figura, eran parientes de Israel, del Israel de Dios, que desgraciadamente después, yo digo de esta forma, desgraciadamente en el sentido siguiente. No, mis hermanos, entendamos que había apostasía también, no nos extrañemos, porque la apostasía siempre Satanás odia al pueblo de Dios y puso apostasía allí. Por eso hoy hay millones y millones que invocan a Cristo, que son dominados por poderes que no provienen de Dios, pero creen que son de Dios y creen en doctrinas falsas. Son parientes de Israel, parientes del pueblo de Dios verdadero. Pero cuando la luz sea predicada con el poder que debe ser predicada, quiero decirte, mi hermano, que millones saldrán de las falsas religiones y se van a unir al pueblo de Dios. Qué gloriosa esperanza, ¿verdad? Es lo que dice allí la Biblia. Daniel lo describe de esta manera. Ahora continúa diciendo, ¿quién será el esposo de la bestia? Ahora vamos a leerlo clarito, ya Apocalipsis 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, ahí está. Dice clarito, ¿verdad? También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de la vista de los hombres. Es el falso don de lenguas. Y luego continúa diciendo, ¿verdad?, que engaña de esta forma y más hace cosas horrendas, como leemos a continuación. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, aquí está clarito. O sea que ese poder que habla del protestantismo, ¿verdad?, que ahora se apartó de Dios totalmente, cuando llegue el tiempo tomará un poder enorme
estará casada en la figura bíblica, lo que leíamos recién, ¿con quién? Con la mujer ramera. Y juntos habrán de tomar ese poder y todas las naciones de la tierra van a apoyar ese poder. Eso es lo que dice la profecía. Ya se dice que pequeños y grandes, ricos y pobres tengan una marca y la señal es el Santo Sábado, el día de reposo, como también ya lo vimos. El día que Dios marcó para el hombre en la creación del mundo. Por lo tanto, el hombre quiere cambiarlo, hizo cualquier cosa, la bestia lo cambió, ellos mismos lo reconocen. Por lo tanto, si Lutero se levantara, se muere 5 veces. Yo muchas veces he dicho eso, ¿no? ¿Por qué, mis hermanos? Porque si los grandes reformadores que vieron, las que lucharon y dieron su vida por Jesús, diesen esta hora, pero ahora el profeta Daniel describe este proceso. Vamos a seguir con el profeta Daniel, capítulo 11, versículo 43 al 45. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. De manera que aquí está indicando un colapso del comunismo, porque Egipto fue pagana, fue totalmente atea. Entonces por eso, aunque tenía ídolos y demás, porque siempre también, el ídolo puede ser el dinero, puede ser esto, puede ser lo otro, pero Egipto representa justamente, y hoy hablamos, estamos al borde de enormes cambios en la tierra que nosotros no podemos entender, pero no esperemos que se cumplan para recientemente comenzar a predicar. Demasiado se cumplió ya para que callemos. Es claro lo que el Señor indica en su palabra. Dice, y se apoderará de las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Libia fueron un país rico, Etiopía no lo fue, todo lo contrario. O sea, no quedará poder alguno, se va a apoderar de todo simplemente. Hace un rato atrás estaba leyendo las páginas que salen allí en un artículo muy, muy grande, y dice cómo realmente, y se acuerdan de la URSS y el poder que tenía, y de paso que ahora tienen y están usando aún material de allí, ¿verdad? En la tremenda guerra que después de todo es Rusia contra el mundo entero. Eso es lo que está pasando ahora. Pero eso tiene solo un camino y va a terminar en el nuevo orden mundial. Ahora, leamos el verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Bueno, acá, ¿por qué? Vamos a leer de nuevo el texto y después vemos la aclaración. Dice allí, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Allí vemos ahora la bestia actuando. Noticias del oriente, ¿por qué? ¿Saben cómo cayó Babilonia, la antigua Babilonia? Que se hizo desde 606 allá antes de Cristo. El neo imperio babilónico cayó en una sola noche. Y si nosotros leemos Apocalipsis dice lo mismo. Cayó en una sola noche en un gran banqueteo, y viene desde el oriente, sale Ciro. Y leamos Isaías 45 si queremos, y allí Dios le llama un ungido a Ciro antes que él naciera. Por eso Ciro tembló cuando llegó allí y se dio cuenta cuando Daniel sale y le muestra, ¿sabes, Ciro? Ya estaba predicho que tú ibas a conquistar. Y Ciro tiembla entero, aunque era un guerrero tremendo, y dice, hay un Dios en los cielos, hay un Dios poderoso. También ahora noticias del oriente van a hacer temblar a ese poder, porque estamos llegando al fin. ¿Cuáles son esas noticias del oriente? Porque de paso significa la intervención divina. Dios intervino en aquella ocasión a través de ¿qué? A través de Ciro y sus tropas, cuando desviaron el cauce del río Éufrates. Ahora el Señor va a intervenir en este mundo. O sea, ese corto imperio, nuevo orden mundial que debe durar breve tiempo, porque de lo contrario habría de hacerse cosas tremendas. Ahora ponemos la línea allí para que no nos confundamos y avanzamos. Y leamos Alicia. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está claro. Mas plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, pueblos, muchedumbres y naciones, todos. Y el monte glorioso y santo. ¿Cuál es el monte glorioso y santo? Es el pueblo de Dios. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Porque Dios es el que juzga. Es el poderoso Dios. Así como en la antigua Babilonia, vino el mensajero de Dios y le interpretó
al rey Belsasar qué estaba escribiendo Dios en la pared. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Este mundo está llegando a ese momento. Oye, Sodoma y Gomorra, es todo lo que podemos imaginar. El mundo se acaba. ¿Qué estamos haciendo? Cristo vendrá con poder para terminar con esta tierra llena de desgracias, llena de tristeza y dolor. Él vendrá. Nuestro Padre Celestial quiere que entendamos ese privilegio tan grande. Nuestra única solución. ¿Por qué solamente hay una solución? Leamos lo que el apóstol Pedro dice a Hebreos 3 y le dice a las de su tiempo y a nosotros también. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, aquí dice arrepentíos y convertíos. O sea que al pueblo de Dios le habla muy de cerca. Le habla a los del tiempo de Cristo y nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque ya vamos a darnos cuenta enseguida. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para nosotros puede ser el pecado de no decir o predicar como tenemos que predicar. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de ¿qué? Del refrigerio. Del oriente viene el refrigerio, usando la otra figura. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, la lluvia tardía tiene que venir antes que Jesús deje de interceder en el santuario celestial, pero tiene que predicarse en el mundo. Leamos el texto, el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial en la 11ª hora de la historia. Jesús sostiene los vientos en esta hora tardía de la historia, por eso el mundo está como está. Porque Él todavía frena para que nosotros podamos traer los verdaderos hijos de Dios al pueblo y a la única verdad de Dios. No hay otra verdad. Acá está clarito lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús no va a venir antes, mis apreciados amigos y mis apreciados hermanos en Cristo. Es necesario que Él quede hasta que eso ocurra. No va a cambiar su plan. Ahora, el que puede salvarse o perderse somos nosotros. Si conociendo la verdad no la queremos enseñar o no queremos predicar porque tenemos miedo, porque decimos el tiempo no ha llegado, eso pasó en el pasado también, siempre pasará. Ahora, la promesa gloriosa de nuestro Padre Celestial. ¿Qué promesa nos hace Dios? Leamos en Joel ya el capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? La lluvia temprana cayó en el tiempo apostólico, y por eso ellos salieron ahora a proclamar el Evangelio. Pedro, que no conocía otro mensaje, predicó un tema en un solo golpe a los judíos que no se habían convertido, pero eran sinceros hijos de Dios, pero estaban engañados, y 3.000 se convirtieron en un solo día. Así va a volver a pasar, pero con mucho más grande poder en la lluvia tardía. Millones habrán de convertirse en un día. Tan solo, a veces queremos decir, bueno, ahora se están convirtiendo ya millones. No, señores, eso no tiene nada que ver. La pluma inspirada es muy clara y habla con toda nitidez. Cuando digo la pluma inspirada me estoy refiriendo a lo que Dios inspiró, lo que Dios dejó escrito para que nosotros entendamos. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En la cosecha, la lluvia temprana es fundamental. ¿Y la lluvia tardía qué es? ¿Fundamental o no? Más que fundamental, para que madure el grano. Para que madure el grano es necesario que la lluvia tardía viene. ¿Y por qué no viene? Porque el pueblo de Dios tiene un pecado. ¿Cuál es? No predicar. Si no predica como debe predicar, el Espíritu Santo no puede obrar. Recordemos que es el don prometido por Dios. Dios no falla. Nosotros somos los que podemos fracasar y fallar. La advertencia divina. Veamos cuál es la advertencia de Dios. En Efesios el apóstol Pablo dice así, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué terrible. Si nosotros ahora no hacemos lo que tenemos que hacer, el Espíritu de Dios se pone triste. Es una figura. La tristeza de Dios que está obrando en este mundo para salvar a las almas con el Santo Espíritu de Dios. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Está obrando.
Pero nosotros tenemos que dar la dimensión verdadera del mensaje eterno en esta hora tardía, porque Jesús mismo lo dijo en San Mateo 12:31, lo siguiente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Qué tremendo pasaje es esto. Cristo les dijo a los discípulos: ustedes verán cómo a mí me van a maltratar. Y ya lo injuriaban, ¿verdad? Por supuesto. Se burlaron, pusieron una corona de espinas sobre sus sienes, le escupieron en el rostro, dijeron todo lo que, la infamia más grande que se puede decir. Jesús dijo: todo les será perdonado a los hombres. Y saben que en el día de Pentecostés aún algunos de esos se convirtieron, porque eran sinceros, no entendían. Y se convirtieron porque eran sinceros hijos de Dios, pero les faltaba el conocimiento. Aún Saulo de Tarso creía que hacía un bien de perseguir a aquellos que aceptaban a Jesús, pero el Señor lo convirtió allá en el camino a Damasco, ¿verdad? Es algo así, pero el que peca contra el Espíritu Santo ya no tiene más solución, porque Él es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros rechazamos a la voz que nos dice a través de la palabra inspirada de Dios cuál es el mensaje para esta hora, no hay más solución. Seremos condenados para siempre, no porque Dios quiere, sino que no hay otra fuerza que pueda convertirnos. Acá no está hablando de cosas raras, ni milagros, no. El mayor de todos los milagros es la conversión, el arrepentimiento y pedirle al Señor la lluvia tardía en esta hora 11ª en la cual nos encontramos viviendo. Continuamos leyendo allí. Nuestra suerte se define hoy, no más adelante. Leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay una promesa hecha al profeta Daniel, que el mundo realmente, por supuesto, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Jesús. Dejará de interceder, en otras palabras, en los cielos. Y ve Daniel la visión que coincide con el Apocalipsis. En ese tiempo se va a levantar, ya terminará el tiempo de gracia de Dios. Pero todos los que estén escritos en el libro de la vida van a ser salvos. Estamos nosotros escritos en el libro de la vida del Cordero. Es que realmente sentimos la obligación, sentimos el amor hacia el prójimo y aquellos que están necesitando el mensaje de la vida eterna en esta hora tardía del gran conflicto entre el bien y el mal. Miren el versículo 2 lo que agrega. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué triste. Ojalá que nosotros no estemos en aquellos que conocíamos la verdad, pero no hicimos nada. Y nos levantemos ¿para qué? Para vergüenza y confusión, como dice así el profeta, ¿verdad? El versículo 3 agrega. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aquellos que aún perecerán por predicar el Evangelio van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad, de manera que salgamos con el poder del Espíritu de Dios a terminar con la obra de Dios. El tiempo se acaba, pero el pueblo glorioso que es de Dios continúa su marcha. Escuchemos este cántico que siempre lo escuchamos. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo,
Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, que podamos pertenecer a tu pueblo en este mundo, Señor. Y que así como hemos escuchado y como también hemos escuchado este cántico, que podamos recibir ese fuego celestial, Señor, la lluvia tardía en esta hora del fin, para que podamos estar entre los salvados de todos los tiempos. Gracias, Señor, por haber estudiado estas cosas de cerca. Danos el poder del cielo para avanzar y terminar con tu obra en este mundo. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, mi amigo. Que Dios nos acompañe para que de veras podamos seguir paso a paso en su verdad. Ahí como vemos las profecías de esperanza, que es el Apocalipsis, el devocional, que es a las 9:30, tema central de un servidor, que bueno, estamos estudiando las profecías, el repaso y las lecciones. El viernes 7, a las 7 p.m. se da ese repaso, ¿verdad? Entonces lo compartiremos con nuestros amigos. Jesús espera mucho de su pueblo, de nosotros, en esta hora. Dios te bendiga y te guarde, en mi sincera oración. Amén.